Hemos estado hablando todo este mes acerca de Jesucristo, Señor, Rey, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y en ese marco quiero compartirles en una enseñanza bíblica que he titulado Características de nuestra adoración al Rey. Hay muchas cosas por las que nosotros podemos adorar a Dios. Vamos a ver nosotros algunas cositas. Marcos 14:3 dice la Escritura: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. El Señor añada bendición a nuestras vidas por su palabra. Hay tres aspectos importantes cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración. Pero podemos decir que la oración se concentra en el problema. Cuando tengo un problema, cuando tengo una necesidad, voy a orar al Señor y concentro mi oración en lo que estoy pidiendo al Señor. La alabanza se concentra en la provisión. Tenía una necesidad, oré al Señor, Dios me respondió, me bendijo dándome la provisión y ahora alabo al Señor. Alabamos al Señor por su grandeza, por sus maravillas. Alabamos al Señor por su provisión. Como les compartía en la vigilia, hablando acerca de la gratitud que tenemos que tener. Entonces la alabanza es gratitud al Señor por los favores concedidos, por las respuestas dadas, por la misericordia expresada sobre nuestra vida. Pero la adoración se concentra, es en el proveedor. No es gracias por lo que me diste, sino es gracias por lo que tú eres. Se concentra en el proveedor y no en el favor que recibimos. No se concentra en nuestra petición. Y quiero compartirles esto porque es que muchas veces nuestra oración se concentra solo en la petición. Y hay gente que inclusive cuando Dios le responde y le responde así de rápido, no terminan glorificando y alabando a Dios porque Dios respondió a la oración, sino que cree que tuvo suerte. Estaba orando a Dios para echar gasolina y no conseguí una bomba y de repente pasé por una y me dijeron aquí y me metí, tardé 7 minutos para echar. Estaba de suerte hoy. No estabas de suerte. Estabas orando a Dios que Dios te guiara. Dios respondió a tu oración. A veces entonces la respuesta de Dios a la oración la llamamos suerte. O como le pasó a una hermana que estaba estacionando el carro. Estaba apuradita y entonces llegó al estacionamiento y estaba todo full y no conseguía. Ay, Señor, ayúdame a conseguir un puesto que voy a llegar tarde, Señor, no sé qué cosa. Y en eso, dando la segunda vuelta, pasándose cerca de la puerta principal, un carro viene saliendo. Y cuando el carro está saliendo, que ella va a entrar y dice: bueno, Señor, déjalo así porque ya conseguí un puesto. ¿Cómo nos cuesta alabar al Señor? Y mucho más, adorarlo. Ahora, en la adoración, como es una entrega, de esto saben los que dirigen. Porque a veces el que dirige está metido como que en su mundo de adoración y quisiera traer a la gente. Y la gente está en su propio mundo. Así es, músico. ¿Verdad? Que parece que no se conectan. Y entonces el que está aquí ministrando dice: ¿será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que Dios mío que no escucha la oración? Es que la gente no se concentra, no se conecta para adorar a Dios. Y Dios quiere que nosotros le adoremos.
cuando nosotros estemos en la eternidad gloriosa compartiendo con Él, toda nuestra vida va a ser una continua alabanza y adoración al Señor, porque ya no habrá peticiones que hacer. Así que váyase acostumbrando. Si a usted le molesta eso, váyase acostumbrando, porque no se puede ir para que el vecino. Allá no tiene que adorar, pero va a sufrir bastante. Entonces mejor que se acostumbre y empiece a practicar aquí la adoración al Señor, que cuando usted llegue allá pueda disfrutar de aquel tiempo de adoración con el Señor, que es un Dios grande y maravilloso. Ahora fíjese, no importa quiénes fuimos cuando vamos a adorar a Dios. Sé que esa característica de la oración es que a Dios no le importa quiénes fuimos cuando nos acercamos para adorar al Señor. El Señor Jesús, en este pasaje que leímos, se encuentra en Betania, en la casa de Simón, que había sido leproso. O sea, no había sido un hombre que había disfrutado de una salud plena toda la vida. Los leprosos tenían que desincorporarse de la sociedad y vivir aislados en el desierto. Era una cosa muy difícil porque los desterraban. Cuando el leproso se acercaba, él tenía que tener una campanita que sonaba y gritar cuando se acercaba: inmundo, 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 para que la gente supiera que era inmundo y tenía que apartarse porque venía un leproso. La gente salía, le ponía afuera de la ciudad, le ponía la comida, pero cuando él se acercaba para recogerla, él tenía que gritar que era inmundo para que los demás se apartaran y él pudiera llegar a tomar la comida. O sea que era una persona desterrada de la sociedad. Así pudiéramos ver a Zaqueo, que no era un hombre querido por la comunidad, porque vivía de los impuestos. Podemos ver a un Mateo y a un Pablo, que en medio de una circunstancia en la que él consideraba que era un acto de fe, perseguía a los cristianos para apresarlos y matar a algunos, y terminó persiguiendo directamente al Señor Jesucristo. O sea, no importa quiénes fuimos nosotros al momento de adorar al Señor. Importa es que nosotros todos hayamos tenido un encuentro con nuestro Señor para poder adorarlo, porque lo único que separa al hombre de Dios en su adoración es el pecado. Y hay provisión en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis acerca de que si alguien ha pecado, puede limpiar su pecado, acercarse a Dios y restaurar su relación con Dios y adorarlo. Si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el justo, para con el Padre, a Jesucristo el justo. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse porque Dios lo levanta. O sea, cuando se trata de adorar a Dios, si hay arrepentimiento, a Dios no le importa tu pasado. Pero a veces nuestro pasado nos sigue atormentando, aunque Cristo lo ha olvidado y perdonado. Cristo ha olvidado y perdonado todos nuestros pecados. Cristo ha olvidado y perdonado todas nuestras malas acciones, actitudes, todo lo que nosotros fuimos. El Señor en su palabra quizás pone nuestro pasado en una condición más dramática. Y dice que todos nosotros cuando llegamos al Señor, de la mollera hasta la planta del pie, éramos pura hinchazón y podrida llaga. Imagínense una llaga de este tamaño. Pero el apóstol Pablo lo pone en un extremo todavía más. Y dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, ¿no conoce el Señor tu historia? ¿No conoce el Señor tu pasado? Sí lo conoce. Pero en su misericordia, Dios te ha perdonado porque te arrepentiste. Si usted no se ha arrepentido, hoy tiene la oportunidad de acercarse a Dios, pedir perdón por sus pecados pasados y empezar a tener una vida de adoración y de acercamiento a ese Dios grande y maravilloso, que está dispuesto a olvidar y perdonar todos tus pecados siempre y cuando haya un arrepentimiento. El problema es que la gente se arrepiente, pero la conciencia de culpa
lo sigue atacando, persiguiendo, y se pone entonces como una muralla, un muro de separación entre su vida de intimidad con Dios y su adoración al Señor. El Señor utiliza nuestro pasado para restaurar las vidas de otros cuando ya nosotros hemos sido restaurados. Así dice el hermano Serafín Contreras. Serafín Contreras dice: nuestro pasado es tan pesado que el Señor, cuando va a hacer un trato con nosotros, un trabajo con nosotros, nos quita el pasado. Dice: de tu pecado no me acuerdo, de tu pasado no me acuerdo, lo tiro en lo profundo de la mar. Y en el libro del profeta Isaías hay una exhortación a no acordarnos del pasado. Pero después que Dios nos ha restaurado, que ya estamos sanos, dice el pastor Serafín, Dios te devuelve el pasado, porque con ese pasado tú vas a ayudar a restaurar vidas. Dios va a usar tu pasado ahora para edificar a otras personas. Tú vas a poder decir: yo pasé por esto, usted no tiene por qué pasar por eso, porque Dios puede hacer esto. Ahora, la culpa por ese pasado la usa Satanás para condenación. Dios utiliza la culpa para arrepentimiento. Cuando cometemos un pecado, cuando sabemos que hicimos algo malo, sentimos culpa, y esa culpa nos lleva a arrepentirnos y estamos en paz con Dios. Pero Satanás utiliza la culpa para destruir, para señalarte, para condenarte, porque condenándote tú no puedes adorar a Dios. El recuerdo de lo que fuimos e hicimos lo usa nuestro adversario para acusarnos constantemente. ¿Y quién soy vos? ¿Qué vas a estar hablando vos? Ahora estás buscando a Dios después que fuiste, y la gente le va a decir cualquier cantidad de cosas, pero no se preocupe por eso, no oiga eso. Simón había sido leproso, pero ahora estaba sentado en la mesa con el maestro sin importarle las críticas de la gente que estaba en su casa. Porque la gente va a su casa y ya te cuento. La gente va a tu casa a criticarte. Pero Simón estaba sentado a la mesa y no le importaban las críticas, porque estaba concentrado en ese tiempo de compartir con el Señor, y quedaban horas para que nuestro Señor se fuera de esta tierra. Si él se hubiese concentrado en las críticas de los demás, hubiese perdido la oportunidad de compartir con el Señor antes que fuera a la cruz. A él no le importó la crítica, porque las críticas no deben detener tu adoración. ¿Sabe una cosa? La gente siempre va a hablar de tu pasado en tiempo pasado. Triste es que la gente te diga: pero tú estás buscando a Dios si tú eres esto. La gente te va a decir: tú estás buscando a Dios después de haber sido esto. Después que hiciste, que mataste, que robaste, que calumniaste, que le quitaste el marido a la otra, que le quitaste la esposa al otro muchacho, que le hiciste. Después que hiciste todas estas cosas, ¿ahora estás buscando a Dios? Sí, porque todo eso fue mi pasado y ahora tengo una vida nueva en Cristo. Preocúpese cuando la gente le diga: usted es todavía. Porque no es lo mismo que usted le diga: usted puede ser tan mentiroso, ahora está buscando a Dios, que le diga: usted es tan mentiroso y dice que está buscando a Dios. Tiempo presente. La gente siempre va a hablar de tu pasado en tiempo pasado. Esto fuiste. El mismo Satanás va a hablar de ti en tiempo pasado. Pero el tiempo pasado el Señor lo borró. Su sacrificio en la cruz borra todo nuestro pasado. De manera que no te sientas indigno de adorar al Señor por el pasado, porque el Padre te ve justo a través de Cristo. Fíjese, ninguno de nosotros es inocente delante de Dios. Ninguno es inocente.
Pero aquí se aplica lo que aplican los gringos, que en una sentencia donde una persona sale absuelto, no dicen que es inocente, dicen que es no culpable. Entonces ninguno de nosotros somos inocentes delante del Señor, fuimos responsables de lo que hicimos. Pero por medio de la justificación de Cristo, nosotros salimos en una sentencia no culpable. Aleluya. O sea que usted pudo haber sido lo que sea, pero en ese sacrificio, cuando usted se acoge a ese sacrificio, usted queda no culpable. Y si usted es no culpable, usted puede hacer lo que quiera, porque usted está bien. Eso es como recibir un indulto presidencial. Usted sabe que la persona que recibe un indulto presidencial no le queda ni siquiera antecedente. Lo borran. Porque como recibió un indulto, la cuenta le quedó en cero. Que como si no hubiese hecho nada. Pero no fue que cometió un delito, no fue que hizo que recibió una sentencia. Sí, pero recibió un indulto. Le dijeron, de aquí en adelante eres no culpable, y hasta la secuela de lo que quedaba eso en la historia criminal del país se borra. Hay presos cuando sacaron la ley esta de que si había tenido una condena antes no le podían dar un beneficio, tenía que pagar la segunda condena completa. Y hubo gente que yo conocí en la cárcel que, habiendo sido reincidente, le llegaba su beneficio porque en la pena anterior había recibido un indulto presidencial y esa no le contaba. Así es nuestra relación con Dios. Cuando nosotros llegamos al Señor, todo nuestro pasado quedó en el pasado. No lo traigamos nosotros entonces para que nos impida adorar a ese Dios grande, a ese Dios maravilloso. No importa quién fuiste ayer, si hoy puedes estar sentado como Simón en la mesa del Maestro compartiendo con Él. Concéntrate solo en eso. Y hay gente que, siendo cristiana, que ama al Señor, le cuesta adorar a Dios porque no puede entrar en esa intimidad de adoración con el Señor, porque su pasado le cuesta mucho. El apóstol Pablo dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Tu pasado no te va a dejar proyectarte hacia el futuro. No importa lo que hayas hecho, si hay arrepentimiento, hay perdón. Y si hay perdón, hay absolución. Aleluya. La mujer en esa cena entró. Aparentemente ya no era una invitada, no sé, no sabemos muy bien, ¿no? Pero ella entró y adoró al Señor. Y en nuestra adoración, esa mujer no habló. Llegó, quebró el alabastro, derramó el perfume y adoraba al Señor. A ella tampoco le importaron las críticas. Porque dijeron: ¿cómo va a desperdiciar ese perfume? ¿Cómo lo va a desperdiciar? Para ella no era un desperdicio. Para ella era un honor adorar al Señor. Aleluya. Para ella era un honor. Ese perfume importado, de mucho valor, de un precio muy alto, fue insignificante al momento de adorar a su Señor. Lo hizo en silencio. No le importaron tampoco las críticas. Ella no se detuvo para decir: ustedes se callan la boca, ese perfume es mío. Yo hago conmigo lo que me da la gana. Yo quiero adorarlo a Él. ¿Y si yo quiero qué? No. Ella lo ignoró. En un pasaje paralelo dice: ¿por qué se hizo este desperdicio? ¿Cuál desperdicio? Si tú estás adorando a Dios.
Si tú estás adorando a Dios, ¿cuál desperdicio hay? Es tu tiempo de intimidad con el Señor. Pero esta mujer adoró al Señor sin palabras. Hay una canción que dice: hay momentos que las palabras no me alcanzan para expresar lo que siento por ti, mi buen Señor. Cuando llegamos al momento de la adoración, mientras que en la oración clamamos con vehemencia, en la alabanza celebramos con júbilo, en la adoración a veces nos quedamos sin palabras. No hay nada que decir, porque las palabras no alcanzan. ¿Cómo te digo, Señor, con palabras lo que vos sabéis? Eso fue lo que hizo Pedro. A Pedro se le acabaron las palabras. Cuando el Señor le dice: Pedro, ¿me ama? El Señor le dice: ¿me ama? Y Pedro le dice: sí te amo. Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me ama? Sí te amo. La tercera vez: Pedro, ¿me amas? ¿Cómo hago para explicarte, Señor, que sí te amo? ¿Cómo te explico? ¿Con qué palabras te digo lo que tengo en el corazón, que es contrario a lo que hice hace 3 días? No tengo palabras, no hay palabras para expresarlo. Entonces le dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? No tengo palabras, Señor, para expresar lo que siento por ti, pero tú sabes lo que yo siento por ti. No hay secreto, porque tú conoces mi vida, tú conoces mi relación, tú conoces lo que siento en mi corazón por ti. Tú sabes, Señor, que yo te amo. Y fue una respuesta tan convincente que Cristo no preguntó más. Porque Pedro estaba seguro que Cristo sabía lo que él sentía. En nuestra adoración hay momentos en que nosotros no tenemos palabras para hablar al Señor. Porque hay cosas en nuestra vida que no podemos expresarla a Dios con palabras, sino con lágrimas. ¿Por qué lloramos? No lloramos de tristeza, lloramos con gozo. Manuel Bonilla o Juan Romero, no sé, uno de esos 2 cantantes mexicanos que eran los Marcos Witt y todos los contemporáneos de aquella época. Manuel Bonilla creo que era. Dice: Señor, si al sentir tu presencia yo lloro, no es tristeza, tampoco es dolor. Es un gozo que siento en el alma, que de arriba me mandas, Señor. ¿Te das cuenta cómo es bella la adoración? Pero nosotros tenemos que crear conciencia de nuestra adoración al Señor. A veces me da cosita con una expresión que dijo Ricardo Aguirre, o escribió en una de sus gaitas, donde él dice: mi corazón es un templo donde una virgen se adora. ¡Qué profundidad de expresión! Ahora, nosotros que sabemos que somos templo del Espíritu Santo de Dios, que Él habita por la fe en nuestros corazones, que tenemos la verdad absoluta, aunque digan que no hay, tenemos la verdad absoluta, porque nosotros creemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta para el hombre. Y esa palabra dice que Cristo habita por la fe en nuestros corazones y que fuimos hechos templo y morada del Espíritu Santo. Yo me pregunto, nosotros que tenemos esa verdad, ¿tenemos la misma determinación que tuvo Ricardo Aguirre para escribir y decir: mi corazón es un templo donde una virgen se adora?
¿Tenemos nosotros esa conciencia de que nuestro corazón es un templo donde el Dios vivo se adora? Donde ese Dios en quien nosotros creemos que vive por la fe en nuestro corazón se adora desde la profundidad de nuestro ser. Tenemos que crear conciencia. Manuel Bonilla también escribió en otra canción: no tengo que darte por amarme tanto, recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. En tu adoración hay momentos en que te vas a quedar en silencio. Y no es porque estás distraído. No es que estás orando y te desconcentraste y te quedaste callado. No es eso. Es que en ese tiempo de adoración estás entre lágrimas y silencio, adorando a Dios. Pero en ese tiempo de adoración, Dios está haciendo cosas en tu vida. Yo recuerdo que en el año 97 viví una situación muy difícil. Mi esposa y yo habíamos sido pastores de una iglesia en San Cristóbal que fundamos con un misionero americano y otro de Costa Rica. Y en agosto del año anterior, del 96, nos habíamos venido a Maracaibo. Y en enero yo empecé a sentir un desierto tan fuerte. Y así llegué hasta el mes de junio. Y el mes de junio, estando en un pueblito que llaman Barranquita, a la orilla de la playa, como a las 10:30, 11 de la noche, había un fiestón en el frente. Yo estaba recostado en una lancha y yo sentía que no tenía fuerzas. Y di la espalda a la gente que estaba ahí y me puse a mirar al lago, recostado en una lancha. Y vi allá en la inmensidad una lanchita que estaba pescando, con una lucecita que en la inmensidad se ve como que se apaga y vuelve y se prende, ¿no? Y viendo aquella luz le dije: Señor, yo creo que si tú logras encender en mí una lucecita así como aquella que yo veo que se apaga y se aviva, si tú logras prender en mí una lucecita como esa, yo creo que tengo fuerzas para seguir adelante. Yo estaba ahí porque le había manejado el carro a un hermano mío que era dueño de una tasca. Yo decía un club, pero eso es como una tasca, una taguara, no sé. Pero esa noche había un fiestón, parecía una fiesta. Estaba el doble de Juan Gravier, estaba el cantor de la isla. El pueblo estaba todo alborotado allá. Y yo estoy aquí viendo todo lo que está pasando. Yo no estoy allá con ellos, pero lo que nos separaba era la calle. Y en ese tiempo, orando al Señor, con lágrimas en mis ojos, le dije eso: Señor, si tú logras prender una lucecita así pequeñita en mi vida, como esa que yo veo ya que hasta que se apaga, yo creo que tengo fuerzas para seguir adelante. Y le puedo testificar que yo en ese momento, eran como 10:30 de la noche, no sé más qué pasó. Porque cuando yo reaccioné, eran las 3:30 de la mañana que habían apagado la miniteca. No sé qué pasó en ese tiempo, pero ese tiempo fue como que yo cerré los ojos, hice la oración y cuando abrí los ojos eran las 3 de la mañana. Pero al otro día yo regresé a Maracaibo. Yo trabajaba en Ciudad Chinita. El miércoles, cuando estoy abriendo la puerta del negocio, me di cuenta que tenía paz. Entonces no prendí la luz del negocio ni nada, sino que me escondí detrás de la vitrina de la cava y ahí me puse a orar. Y Dios me ministró una palabra y me dijo: se acabó el tiempo del lloro. Hay futuro para tu porvenir. Todo eso pasa cuando nosotros entramos en adoración con nuestro Dios. Dios quiere que nosotros le adoremos. Estamos en el mes de la celebración para nosotros del Rey de Reyes, ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores. Espera
tu adoración. Y yo quiero animarte para que cualquier cosa que hoy esté afectando tu vida y que te impida acercarte a Dios, puede ser tu pasado o tu presente, hoy puedas buscar en el Señor y encontrar nuevas fuerzas. No sé si de repente llegaste hoy, como me sentía yo en junio del año 97, allá a la orilla de ese lago, sin fuerzas para seguir adelante, pero que vencí los obstáculos, inclusive de la bulla de la miniteca, del gentío, del jolgorio que había de la gente, y pude adorar al Señor. Y en ese lugar, que no era una iglesia, era toda una circunstancia, yo creo que más bien diabólica, porque yo había ido a llevar a mi hermano que había vendido el carro para traérmelo, porque había que entregárselo al que lo compró. No conseguí que me acompañara de regreso, y eso es manejar 2 horas en medio de monte, de puras granjas, y eso no, para ahí no pasa ni los zancudos. Y cuando yo había ido otras veces a manejarle, yo me quedaba en la playa de un socio amigo de él, y ese día se perdieron las llaves de la playa. Entonces no pude quedarme en la playa, no pude devolverme con el carro, me tocó quedarme ahí. O sea, no era el ambiente para adorar al Señor, pero como en mi corazón se adora al Dios vivo, no importa qué me rodea, puedo adorar al Dios vivo, aleluya. No importa las circunstancias, si son externas o internas, usted puede adorar al Dios de los cielos, porque habita por la fe en su corazón. Habita por la fe en su corazón el Dios de los cielos. Las circunstancias a veces no nos favorecen. ¿Cómo podían favorecer a Pedro las circunstancias cuando le dijeron que Cristo había resucitado? Podemos entender las circunstancias que llevaron a Tomás para decir, no creo. El hermano Pablito fue un mayor, cantante cristiano, en una canción que se llama Vivo está. Canta y dice, las circunstancias no me podían ayudar, porque yo vi la crucifixión y también lo vi morir. Yo vi cuando crucificaron al Señor. Yo estaba ahí cuando lo negué. Yo vi cuando mi Señor murió. No me vengan a decir que está vivo. Las circunstancias no me pueden ayudar. Yo vi la crucifixión. Yo lo vi morir. Pero corrió hacia donde le dijeron que estaba vivo. Puede ser que las circunstancias no te ayuden para adorar a Dios, pero corre hacia donde está el Cristo vivo. Puede ser que las circunstancias no te llevan, no te permiten. Puede ser un diagnóstico médico. Puede ser una ejecución de un tribunal. Puede ser la ruptura de una relación. Pero cuando adoras a Dios, Dios hace cosas. Estaba predicando en una iglesia en un pueblito en Colombia, San Gil, 2 horas después de Bucaramanga. Y cuando voy a ministrar, yo levanté la mano para orar por la gente y un hermano cayó ahí en el suelo. Y yo me dije, para mí, como hay iglesias que son, ¿sabes? Que son así, yo dije, Dios mío, esta gente está condicionada. O sea, uno levanta la mano y ellos caen. Eso dije para mí, porque normalmente no tenemos esos hábitos. Estoy hablando, eso fue como en el año 96, 97 por allá. Pero al otro día, antes del culto, vino un hombre a hablar conmigo. Era el hombre que se había caído, por el que ni siquiera oré, porque yo levanté la mano y él se cayó. Y él me dice, pastor, yo pasé ayer por el frente de la iglesia, iba a las afueras del pueblo a suicidarme, porque mi familia me había corrido.
Pero algo me hizo entrar a la iglesia. Y cuando usted pasó, pidió que la gente pasara al frente para orar, yo pasé y yo no sé qué pasó porque yo me caí. Y yo me levanté. Y cuando salí a la iglesia dije, no, yo voy a regresar a mi casa. Yo voy a hablar con esa gente. Y me recordaba el pasaje del hijo pródigo, porque yo voy a hablar con esa gente. Yo le voy a decir que me perdone, que me den una oportunidad. Y cuando él llegó a su casa, le abrieron la puerta y estaba toda la familia en la sala, la esposa y los hijos. Y le dijeron, siéntese ahí. Le vamos a dar una oportunidad, pero tiene que portarse bien. En su desesperación, él quiso quitarse la vida. Dios lo llevó a la iglesia. Y en su adoración, Dios le transformó su presente. Y recuerdo al pródigo, porque el pródigo no tuvo nada que hablar. Todo lo que él habló, lo habló aquí en su reflexión interna. Dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero cuando él llegó, el padre no lo dejó hablar. Y Marcos Vidal, el cantante español, recoge bien bonito en una canción que creo que la tituló El Milagro. Y dice que cuando quiso hablar el Señor le dijo, dice, el Señor me dice, el Padre le dijo que me calle. Que me calle, que pase, que no pasa nada. Dios ha transformado su vida. No tuvo que decir palabras cuando él fue a decirle al Padre. El Padre le dijo, cállate, hijo, yo entiendo, ven, pasa, pasa. Hay una fiesta que vamos a hacer ahora en honor a ti. Pero cuando tú decides entrar en adoración en la presencia de Dios, Dios ya empieza a hacer cosas para bendecir tu vida. Ahora, necesitas quebrar el alabastro. La mujer se acercó para ungir al Señor de una forma inusual, porque ella pudo destapar la botella y vaciar el perfume, porque al final la intención era solamente vaciar el perfume sobre el Señor. Pero es que no solo el perfume era costoso, no tenía mucho precio el perfume, la botella. Y el alabastro es un tipo de mármol que lo tallaban. Le hacían su forma externa y por dentro le hacían la forma de una botella. O sea que la botella también era costosa. Pero de manera inusual, ella no destapó la botella, sino que la quebró. Quizás como diciendo, o sea, hasta la botella es para mi Señor. Nadie más va a usar esta botella para nada. Pero me lo hubiera dejado, que yo le hubiera puesto un ramito para poner una flor. No la voy a usar para nada, porque eso es mi ofrenda para mi Señor. No dejó lugar para nada. Eso quizás nos lleva entonces a decir que necesitamos rendir nuestra vida ante la presencia del Señor y a permanecer en una dependencia de Dios para poder experimentar su misericordia y su perdón. La misericordia del Señor es nueva cada mañana, pero la disfrutan solo aquellos que viven en una dependencia del Señor. Demos la mejor adoración a nuestro Dios, una adoración que brote como un perfume grato de nuestro quebrantamiento. Hay una persona a la que le estoy predicando y me dice, es que yo sé que Dios me ha dado tanto, pero es que es tan difícil acercarme a Dios. Ayer le invité al culto de hombres y al salir me dijo, es que yo sé que es que no quiero.
pero está dando pasos porque me dijo, yo quiero querer. Y Dios le ministró en su corazón. Me dijo, creo que no vuelvo más porque lloré mucho. ¿Por qué llora? Porque no hay palabras. Nosotros también debemos seguir el ejemplo de la mujer que derramó su perfume para ungir al Señor. No importa tu pasado. Pero si tu pasado todavía es tu presente porque no te has entregado a Cristo, yo quiero animarte en este día a que puedas recibir a Cristo por la fe en tu corazón. Que puedas invitarlo a vivir en tu corazón. Que no te importe lo que diga la gente, que no te importe nada, sino que puedas oír confesar a Cristo como Señor de tu vida. Si hay alguien entre nosotros que no ha confesado a Cristo como Señor de su vida, o que habiéndolo confesado alguna vez se apartó del camino de la fe y volvió como el pródigo a una vida de derroche y de pecado, pero hoy quiere abrir su corazón para recibir al Señor, yo te invito a que donde estás levante tu mano para orar contigo.